El título del sermón el día de hoy es El verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Estamos en Mateo capítulo 6, versículos 6 al 18. Ese es nuestro texto base. Mateo 6, versículos 16 al 18. Dice así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pasamos ahora a examinar la tercera ilustración que nuestro Señor da en cuanto al modo en que debemos conducirnos en esta cuestión de la justicia personal. Recordarán que esta sección del monte, nuestro Señor habla acerca de la justicia personal. Ya se ha descrito al cristiano en su actitud general hacia la vida. Y aquí, sin embargo, examinamos un poco más la conducta cristiana. La afirmación general de nuestro Señor es esta: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el postulado general bajo el que estamos ahorita y bajo el que hemos estado a lo largo de unos cuantos meses. Ya hemos indicado que nuestro Señor muestra que la vida cristiana puede dividirse en tres secciones principales. Está el aspecto o la porción de nuestra vida en el que hacemos bien a otros, que es el caso de la limosna. Luego el aspecto de nuestra relación personal e íntima con Dios, que sería nuestra vida de oración. Y tercero es el que vamos a examinar ahora al estudiar estos versículos, que es el aspecto de la disciplina personal en la vida espiritual de uno, considerada en función del ayuno. Es importante, sin embargo, señalar que lo que nuestro Señor dice aquí acerca del ayuno se puede aplicar igualmente a toda cuestión de la disciplina espiritual. Como ustedes recordarán, estuvimos un buen tiempo estudiando todo lo que es el Padre Nuestro. De hecho, de ahí surgió una serie, ustedes pueden encontrarla en la página, sobre todo lo que es la oración del Padre Nuestro. Es un estudio, creo que más o menos detallado de lo que nuestro Señor quiso decir en esa oración. Pero ahora pasaremos a la siguiente ilustración que el Señor nos dice, y es acerca del ayuno. Entonces, el último punto de este tema que nuestro Señor contempla es este corto párrafo. Y no podemos examinar esta afirmación acerca del ayuno sin hacer antes algunas observaciones preliminares. Creo que a todos nos debe sorprender el hecho de inmediato de que se produzca constantemente la necesidad de variar el énfasis, no solo en nuestra predicación del Evangelio, sino también en todo su enfoque hacia él. Aunque la verdad es una y siempre la misma, con todo tiene una índole polifacética. Cuando hablamos del Evangelio, normalmente ustedes saben lo que nosotros tenemos presente y siempre predicamos a la gente es sola gracia, sola fe. El Evangelio viene a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, hay épocas particulares de la iglesia que necesitan un énfasis espiritual en cuanto a otros asuntos específicos del Evangelio. Por ejemplo, el caso de Santiago y Pablo. Los que dicen que su enseñanza se contradicen mutuamente tienen una visión muy superficial acerca de las Escrituras. No se contradicen cada uno de ellos, sino que debido a ciertas circunstancias, cada uno de los dos fue inspirado a escribir sobre el Evangelio desde diferentes perspectivas. Ustedes notarán cómo Pablo hace un énfasis bien marcado en el asunto de la fe, en el asunto de la gracia. Pero mientras tanto, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Bueno, esto lo dice porque los oyentes o las personas a quienes se dirigía la carta de Santiago, ellos estaban yéndose al extremo de que como
el evangelio o la salvación llegaba por la sola fe, entonces ellos ya no tenían que hacer nada y simplemente esperaban que pasaran las cosas. Y quise traer esto como ilustración acerca del evangelio, cómo algunos pueden irse solamente por un lado, otros pueden irse solamente por el otro, porque lo mismo ocurre en cuanto al ayuno. Sobre todo en el caso de los reformados, todo este asunto del ayuno casi ha desaparecido de nuestra vida e incluso del cuerpo mismo de nuestra consideración. Por eso yo sé que para la mayoría de ustedes aquí, tratar el tema del ayuno es algo quizá un poco desconocido. Y lo digo con cierta vergüenza, que entre los reformados lamentablemente no se trata mucho el tema del ayuno. Pero gracias a Dios en esta serie nos toca tratar este tema, así que vamos a considerarlo. ¿Cuán a menudo y hasta qué punto hemos pensado en esto del ayuno? ¿Qué lugar ocupa en nuestra visión total de la vida cristiana y de la disciplina cristiana? Me parece que el hecho es que son muy pocas las veces, o casi nunca, que hemos pensado en ello. Me pregunto si siquiera se nos ha ocurrido que deberíamos examinar este asunto. Y el hecho es que no, que todo este tema parece haber desaparecido por completo de nuestra vida, de nuestro mismo pensar cristiano. Y no es difícil descubrir la causa de ello. ¿Por qué nosotros, y hablo de los reformados, por qué nos hemos olvidado tanto acerca del tema del ayuno? Y como les digo, no es difícil descubrir la causa de ello. Ha sido obviamente una reacción en contra de la enseñanza católica romana y en contra de otros movimientos pentecostales y carismáticos. Pero como ustedes saben, toda reacción del hombre es mala, es negativa. Así que por el hecho de que estas iglesias o estos movimientos pentecostales y carismáticos practiquen el ayuno en una forma equivocada, eso no quita de nosotros el hecho de que también tengamos nosotros que estudiarlo y considerarlo. En este caso concreto, debido a la falsa importancia que estos movimientos le dan al ayuno, tendemos a ir al otro extremo y olvidarnos por completo del mismo. ¿No es esa la razón por la cual la gran mayoría de nosotros nunca hemos ni siquiera examinado con seriedad este asunto del ayuno? Muchos de los santos en las Santas Escrituras y a lo largo de la historia han ayunado, pero tristemente, por causa del contexto religioso que nos rodea, nos hemos olvidado completamente de esta realidad. Así que ante la negligencia de considerar el tema del ayuno, y aparte porque es el tema que nos compete en el día de hoy, vamos a estudiarlo. Esto que dije hasta el momento solamente quise traerlo como una introducción acerca de la importancia. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos este tema del ayuno? Pero ahora vamos a ver la realidad del ayuno según las Santas Escrituras. ¿En qué punto entra el ayuno según la enseñanza de la Biblia? Porque después de todo eso es lo que nos interesa a nosotros. Y esta es la respuesta en pocas palabras. Es algo que se enseña en el Antiguo Testamento. Primero, bajo la ley de Moisés, los hijos de Israel recibieron el mandato de ayunar una vez al año. Y estaba obligado tanto la nación como al pueblo para siempre a que ayunaran una vez al año. Más adelante leemos, debido a ciertas emergencias nacionales, que la gente misma escogió ciertos días de ayuno adicionales. Pero el ayuno único que el Señor les había mandado era en el día de la expiación. Ese era un día nacional en el que todo el pueblo ayunaba, en el día de la expiación. Era el día en que el sumo sacerdote, porque de hecho era solo una vez al año que lo hacía, en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, es decir, hasta el lugar más apartado, vamos a decir, de todo el tabernáculo y de todo el templo, para presentar sacrificio a Dios a favor del pueblo. Y ese era el único ayuno mandado por Dios para la nación de Israel. Pero no solo tenemos ese caso acerca del ayuno. A lo largo del Antiguo Testamento leemos
muchos otros. Por ejemplo, cuando Israel fue derrotado por los de Ai, Josué y los ancianos ayunaron. En Josué 6:7 leemos: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro. Normalmente cuando la gente ayunaba, esa era una de las prácticas que hacían. Rasgaban sus vestiduras y se postraban en tierra. Eso implicaba el ayuno. Y ahí tenemos ese caso. Lo mismo vemos en el caso de David, cuando Natán el profeta le anuncia la muerte de su hijo, en 2 Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Dice allí la escritura que David ayunó y pasó toda la noche postrado en tierra. Ahí vemos lo mismo que hicieron Josué en el caso anterior. Hasta el malvado Acab, ustedes saben quién era el rey Acab en Israel, cuando Elías profetiza contra él y su casa por lo de la viña de Nabot, en 1 de Reyes 21:27 leemos lo siguiente: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Hasta este hombre malvado, como era, cuando recibió la noticia de todo lo que le iba a pasar a él y a su casa, a sus hijos, dice que ayunó. Nehemías, cuando se enteró de la destrucción de Jerusalén, en Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Cuando Nehemías se enteró de lo que estaba pasando en Israel sobre la destrucción de los muros y de la ciudad. Lo mismo leemos en Esther 4:3, cuando vemos a los judíos en tiempos de Esther que fueron amenazados por Amán. Dice Esther 4:3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, sabemos que fue engañado por Amán, donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, dice, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. Y lo mismo podemos decir de Daniel al interceder por su pueblo en Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Estos son algunos de los casos, por no mencionar todos, estos son algunos de los casos en el Antiguo Testamento donde vemos que se practicó el ayuno. Y son muchos si se dan cuenta. Lo mismo podemos ver de Nínive cuando Jonás fue y le predicó. Dice que todo el pueblo se arrepintió y estuvo en ayuno por unos días. El caso es, hermanos, que el ayuno como tal es una realidad que nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, hasta aquí alguien pudiera decir, bueno, pues eso entonces solo fue en el Antiguo Testamento y allá se va a quedar. Pero pasemos al Nuevo Testamento. Vemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Claro, Dios nunca les mandó que lo hicieran así. Acordémonos que Dios solamente lo había mandado una vez al año, el día de la expiación. Pero así lo hacían y lo convirtieron en una parte vital de su religión. Siempre existe esa tendencia en ciertas clases de personas religiosas de ir más allá de la Biblia. Y el día de hoy ocurre lo mismo también. Muchas iglesias y en muchos púlpitos se pretende, vamos a decir, exponer un grado de santidad mucho mayor que el que las Escrituras mismas exponen o demandan. Eso es una tendencia que ha ocurrido siempre. Sin embargo, si examinamos la enseñanza de nuestro Señor, encontramos que si bien nunca enseñó el ayuno en forma directa, sí lo hizo en forma indirecta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15 nos dice que se le formuló una pregunta específica acerca del ayuno. Dice allí, le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, acordémonos que los fariseos se estaban excediendo. Dios nunca había mandado que ayunaran 2 veces por semana, ¿verdad? Y ellos vienen con esa pregunta, porque para el pueblo de Israel lo que los fariseos hacían era en realidad algo digno de admirar.
que una persona ayune 2 veces a la semana, ¡wow! ¿Qué nivel, qué grado de santidad presume esa persona? Y entonces le hacen esta pregunta al Señor sobre el tema del ayuno. Le dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En ese momento los discípulos estaban de fiesta. Tenían a su Señor ahí. ¿Cómo podían estar tristes? Y dicho sea de paso, porque es que el ayuno, eso significa, ¿no? Eso es como un símbolo o una señal de duelo, en pocas palabras. Y si los discípulos estaban con el Señor, estaban disfrutando de su comunión con Él, ¿cómo podrían ayunar? Pero, añade el Señor, vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Me parece que en este pasaje de una forma muy clara está implícita la enseñanza del ayuno y casi diría que la defensa del mismo. Recordarán también, en Marcos 9:29 se cita a nuestro Señor diciendo, este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Si ustedes notan las palabras del Señor, las que vimos en el pasaje anterior ahorita y el texto que estamos estudiando, ustedes verán que el Señor no está quitando para nada el ayuno, antes bien lo está estableciendo, está estableciéndolo. Lo que dice es, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. De manera que naturalmente era algo que nuestro Señor consideraba como justo y bueno para los cristianos, el ayuno. Y recordemos que Él mismo ayunó 40 días y 40 noches cuando estuvo en el desierto sometido a la tentación del diablo. Pero no solo tenemos allí al Señor Jesucristo, vayamos un poco más, vayamos a los apóstoles. Pasando a la enseñanza y práctica de nuestro Señor, vayamos a la iglesia primitiva. Vemos que fue algo que los apóstoles practicaron. En Hechos 13, versículos 2 al 3, leemos lo siguiente. Y antes de ir allá, recordemos que era la iglesia de Antioquía donde ellos estaban. Y cuando ellos enviaron a Pablo y a Bernabé a su viaje apostólico, lo hicieron solo después de haber dedicado tiempo a la oración y el ayuno. Dice Hechos 13, versículos 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Noten lo que dice. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado otra vez y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que tenemos ahí un ejemplo claro en que la iglesia de Cristo, bajo el nuevo pacto ahora, por un asunto específico y de carácter espiritual, dicho sea de paso, ellos no solamente oraron, sino que ayunaron al Señor. Encomendar una tarea evangelística o apostólica en este caso no era cualquier cosa. Así que el Espíritu Santo les pidió no solo que oraran, sino que ayunaran. Normalmente se entiende que cuando una persona ayuna, adquiere un grado de lucidez mayor o superior, en cierta manera. Y mucho más si se está hablando en términos espirituales. Pero no solo eso. El apóstol Pablo, al referirse a sí mismo y a su vida, habla acerca de haber ayunado a menudo. En 2 Corintios capítulo 6, ustedes verán, allí Pablo hace mención de muchas de las cosas que él ha tenido que pasar. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros del Señor. Y allí empieza una lista de cosas y entre las cuales incluye en ayunos. Pablo estuvo también en ayunos. 2 Corintios 11:27. En muchos ayunos también leemos allá. Ese es el currículum de Pablo, entre muchos otros sufrimientos que le tocó pasar. Fue claramente entonces algo que formó parte regular de su vida. Poseemos entonces todas las enseñanzas, muestran muy claramente que el Nuevo Testamento inculca en forma concreta el ayuno como algo adecuado
y valioso. Si ustedes han notado, hermano, entonces el ayuno no solamente fue algo del Antiguo Testamento, sino que ahora también lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo vimos primero bajo la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo vimos también en el ejemplo de los apóstoles. Y si nosotros examinamos la historia de la iglesia, encontraremos exactamente lo mismo. Los santos de Dios de todas las épocas y en todos los lugares no solo han creído sobre el ayuno, sino que lo han practicado. Ese fue el caso de los reformadores protestantes. Ese fue el caso de Whitefield, de David Brainerd, de Thomas Müller, entre muchos otros puritanos. El pueblo de Dios ha creído que el ayuno no solamente es bueno, sino que es de gran valor e importancia bajo ciertas condiciones. El ayuno, hermanos, es de valor y de gran importancia bajo ciertas condiciones. Y con esto en mente, todo parece indicar que los extraños en realidad somos nosotros al no practicar el ayuno. Los extraños parecen ser nosotros, cristianos reformados del siglo XXI, y no todos los santos que nos han precedido a lo largo de la historia. Cuando la iglesia se desconecta de su historia y sobre todo de sus fundamentos, fácilmente tiende a perder los principios de una vida cristiana saludable. Y como digo, esto desde aquí lo digo con mucha vergüenza y a la vez en un sentido lamentable. Aparte de eso, aquí lo tenemos en el Sermón del Monte y no tenemos derecho a ser selectivos con la Biblia. Debemos tomar el Sermón del Monte como es. Y es aquí que se nos plantea la cuestión del ayuno. El Señor Jesucristo, al igual que con el tema de dar la limosna o la oración privada, presupone, esta es una palabra que yo creo que ya todos aquí debemos entender porque lo hemos visto a lo largo de la serie. El Señor Jesucristo presupone que el cristiano ayuna. Noten, aquí el Señor no está mandando, el Señor presupone que el cristiano ayuna. Dice, cuando ayunéis, noten que no manda que se ayune, Él presupone que lo hace. Así como Él presupone que el cristiano da limosna y ayuda al necesitado, así como Jesucristo presupone que el cristiano ora y tiene una vida de oración privada con el Señor, ahora Cristo está presuponiendo que el cristiano ayuna, cuando ayunéis. Y por ello entonces la importancia de evaluar este tema. Nuestro Señor en esta situación concreta estaba preocupado solamente por un aspecto del tema y era la tendencia a hacer estas cosas para ser vistos de los hombres. Le preocupaba el aspecto exhibicionista, las motivaciones y formas equivocadas de hacer ayuno. Y eso es lo que vamos a examinar ahora. Hasta aquí, hermanos, entonces, yo creo que debe quedar claro que el ayuno no solamente era una práctica del Antiguo Testamento, sino que también es una práctica del Nuevo Testamento, de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y de la iglesia primitiva y de la iglesia, históricamente hablando, de muchos santos. Así que es un tema que debemos tomar seriamente. Bien, hermanos, ¿qué es entonces exactamente el ayuno? El ayuno significa abstinencia de comida con fines espirituales. Eso significa ayuno. Abstinencia de comida con fines espirituales. Esa es la noción bíblica del ayuno que debe distinguirse del que es puramente físico. La noción bíblica del ayuno es que por ciertas razones y fines espirituales las personas deciden abstenerse de comer. Noten, hay que hacer énfasis en la palabra fines espirituales. No estamos hablando de otra clase de fines o de propósitos, únicamente fines espirituales. El ayuno es algo excepcional, algo que el hombre hace de vez en cuando con un fin específico. La moderación en el comer no es ayuno. La moderación en el comer es parte de la disciplina del cuerpo. Es una forma muy buena de mantener el cuerpo en servidumbre, pero eso no es ayuno.
Ayunar significa abstenerse de comer por algunos propósitos especiales, tales como la oración, la meditación o la búsqueda de Dios por alguna razón específica bajo alguna circunstancia excepcional. Quiero repetir esto porque esta es una muy buena definición. Ayunar significa abstenerse de comer por algunos propósitos especiales, tales como la oración, la meditación o la búsqueda de Dios por alguna razón específica o bajo alguna circunstancia excepcional. Para completar este punto, también quisiera añadir que el ayuno, si lo consideramos adecuadamente, no solamente debe limitarse a la comida y a la bebida. El ayuno también debería incluir la abstinencia de todo lo que me es legítimo en sí mismo y por sí mismo con el fin de alcanzar alguna meta espiritual. Abstenerme de cosas que aún son legítimas para hacer con el propósito de alcanzar una meta espiritual o especial. Muchas funciones corporales que son buenas y normales y perfectamente legítimas por razones peculiares en ciertas circunstancias y para ciertas personas. Eso significa ayunar. Y antes de examinar las formas en que ayunamos, vamos entonces a considerar y a enfocar el problema en general. Y en este caso la división también es muy sencilla. Y aquí vamos a ver entonces ya lo que tiene que ver con las motivaciones. Ya dijimos que es ayunar, es abstenencia de comida con fines espirituales, tales como la oración, la meditación o la búsqueda de Dios, pero no solo es asunto de comida, sino que también es la abstinencia de hacer ciertas cosas que son legítimas con el propósito de buscar un fin espiritual. Ahora veamos el asunto de las motivaciones. Vamos a ver las motivaciones erróneas primero y luego veremos la motivación adecuada. Y he aquí entonces una de las motivaciones erróneas. Si ayunamos de forma mecánica o simplemente por ayunar, me parece que estamos violando la enseñanza bíblica respecto a este punto. Si ayunamos de forma mecánica. En otras palabras, si uno hace del ayuno un fin en sí mismo, algo de lo cual uno dice, bien, como soy cristiano, tengo que ayunar tal día del año porque es parte de la religión, pues entonces más valdría que no lo hiciera. Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Ellos lo hacen más a propósito para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El elemento esencial del ayuno se pierde cuando se hace de esa forma, solamente por ciertos días específicos, porque así me lo manda la iglesia, cosas como lo que hacían los fariseos. Esto no es exclusivo del ayuno, también lo vimos en el caso de la oración. Es bueno que las personas si pueden dediquen ciertos momentos especiales a la oración. Nosotros, por ejemplo, tenemos los miércoles una reunión especial de oración, pero no por eso quiere decir que todos tienen que estar exactamente en lo mismo. El problema es cuando nosotros nos confeccionamos un programa para decir tal día y a tal hora debo ayunar, porque si ese es el caso, entonces se pierde su esencia. Se deben ser cristianos, pero algunas personas prefieren estar bajo leyes. Hay personas que se les gusta que les diga lo que deben hacer. Tienen que cumplir ciertos estándares, tienen que cumplir ciertos requisitos o ciertas leyes. Tienen que ayunar ciertos días. Por ejemplo, ustedes saben, en el catolicismo romano así se hace. Los días de Cuaresma, entonces, no se debe comer carne o cosas como esas. Son ayunos impuestos por los hombres, pero a las personas les encanta que les pongan eso. Con tal de que yo cumpla eso, entonces no importa cómo yo viva mi vida el resto del año. Ese es el problema. Esto no es vida cristiana, sino sencillamente no comer en un día determinado. Así que hay un peligro muy sutil en ello.
Es una violación total de la enseñanza bíblica. Nunca se debe considerar el ayuno como un fin en sí mismo. Esa es la primera motivación errónea, la forma mecánica. Pero la segunda motivación, hay que agregarle algo que ya hemos indicado y que se puede expresar así. Jamás se debe considerar el ayuno como parte de nuestra disciplina. Jamás se debe considerar el ayuno como parte de nuestra disciplina. Algunos dicen que es muy bueno que un día de la semana no comamos ciertas cosas o que cierto periodo del año nos abstengamos de comer otras. Dicen que es bueno desde un punto de vista de la disciplina. Pero la disciplina, hermanos, como nosotros sabemos, es algo que debe ser permanente. No es algo de ciertos días. Dios no quiere que nos disciplinemos ciertos días del año, no. La disciplina es algo permanente. Miren cómo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, y noten cómo lo expresa, como una carrera. De esta manera corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que quiere decir aquí Pablo es que la disciplina del cuerpo es algo que debe ser continuo y permanente. No es algo de ciertos días. En todo tiempo debemos mantener el cuerpo sometido. Siempre debemos tirar de las riendas de nosotros mismos. Siempre debemos mostrarnos disciplinados en ciertos aspectos. Por ello es erróneo de reducir el ayuno simplemente a una parte del proceso de la disciplina. Antes bien, es algo que hago al fin de alcanzar en el ámbito espiritual más elevado de oración a Dios, meditación o intercesión. Así que esa es la segunda motivación errónea, considerar el ayuno como parte de nuestra disciplina. Y una tercera motivación errónea o equivocada respecto al ayuno es esta. Hay algunos que ayunan porque esperan resultados directos e inmediatos de ello. Sí, hay personas que oran y ayunan esperando recibir a cambio algo del Señor. Como que creen que si oran y ayunan con diligencia pueden negociar con el Señor, pueden recibir algo a cambio. Lloyd Jones lo dice o lo pone en estas palabras. Dice, tienen de él, o sea, del ayuno, una especie de visión mecánica, lo que a veces he llamado, por falta de una ilustración mejor, la visión tragamonedas. Se pone una moneda en la ranura, se tira la palanquita y así se logra el resultado. Eso es lo que muchos creen acerca del ayuno. Lo creen nada más como una especie de truco para recibir un resultado. Esa es la idea que tienen del ayuno. Si se quieren ciertos beneficios, dicen pues ayunemos. Y si se ayuna, se obtendrán. Esa actitud tampoco es exclusiva del ayuno, ¿saben? Vimos antes al tratar la oración que hay muchos que la consideran de la misma manera. Y debo decir que en ninguna parte de la Biblia se encuentra esto. Ni en conexión con el ayuno, ni en conexión con ninguna otra cosa. Nosotros no somos quienes para tratar de negociar con el Señor. Miren conmigo el caso de David. Aquí quiero ir un poco más despacio, porque estamos hablando de que es la motivación más frecuente que se ve con respecto al ayuno, cuando las personas quieren recibir un beneficio, ya sea físico, material, ya sea incluso de salud. Muchas personas lo hacen solamente porque esperan recibir ese tipo de beneficios. Miren conmigo el caso de David, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16. Dice allí, entonces David rogó a Dios por el niño. Ustedes saben, por el contexto, que este niño que estaba esperando Betsabé era producto del adulterio, era producto de un pecado. Y entonces dice allí que David rogó a Dios por ese niño.
y ayunó David. Noten por qué ayunó David. ¿Se dan cuenta? Por el niño, por un niño que era producto de un pecado. Ahora, claro, permítame hacer una pequeño paréntesis aquí. El niño en sí mismo no tenía la culpa, ¿verdad? El niño en sí mismo. Pero estamos hablando de David. Dice que ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este ayuno? Versículo 19. Y al séptimo día murió el niño. Entonces, ¿qué esperaba David? ¿Por qué ayunaba David? Versículo 19 dice que murió el niño. David tenía una motivación incorrecta. Él estaba esperando resultados inmediatos, incluso después de haber pecado contra Dios. Noten, en cierta manera, el engreimiento de David. David, después de haber pecado, todavía esperaba que Dios le salvara aquello que venía como producto de su pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Versículos 20 al 23. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Esto parece muy loable. Pero dice, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Noten la motivación de David. Aquí está en esta frase. Mas ahora que ha muerto el niño, ¿para qué he de ayunar? David esperaba una respuesta inmediata, automática de parte de Dios. David creía que por el hecho de él ayunar, entonces Dios le iba a salvar el niño. Y esa era una motivación errónea, equivocada. Nunca se debe ayunar por conseguir resultados directos e inmediatos. Nunca se debe hablar así acerca de nada en la vida espiritual. Estas bendiciones nunca son automáticas, no son tirar de una palanquita y que caigan las monedas. En el momento en que comenzamos a decir, ¿cómo hago esto? ¿Obtendré aquello? Significa que nosotros somos los que controlamos la bendición. Y esto es ofender a Dios y violar la gran doctrina de la soberanía de Dios. Porque entonces nosotros queremos controlar la situación y decir, Dios, yo hago esto, pero tú me das aquello. Y estamos atentando contra la soberanía de Dios. Nunca debemos defender el ayuno como medio de bendición. El valor del ayuno es indirecto, no directo. Ahora bien, habiendo visto las motivaciones erróneas, habiendo dicho que el ayuno no es un fin en sí mismo, que no es algo mecánico, habiendo dicho que el ayuno no es parte de la disciplina, que la disciplina debe ser algo continuo y permanente, y habiendo dicho que el ayuno no es para esperar resultados directos e inmediatos, entonces, ¿cuál sería la motivación correcta? Así pues, entonces, que hemos examinado estos aspectos falsos, veremos en la razón correcta. Se ha de considerar siempre como el medio para un fin y no como el fin en sí mismo. Es algo que debe hacerse solamente si uno se siente impelido, no impedido, sino impelido o guiado por el Espíritu Santo por razones espirituales. Esa sería la motivación correcta. Cuando el Espíritu Santo te guía, en alguna manera te mueve, te impulsa de una manera poderosa a hacerlo por un fin espiritual, con un propósito espiritual. Acordémonos del caso de la iglesia en tiempos de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo les mandó que ayunaran para enviar a Bernabé y a Saulo a la obra a la cual los había llamado. El Espíritu Santo les pidió que ayunaran por ello. Pero no solo eso, tenemos otro caso si quieren, ahí mismo en Hechos. Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. Dice allí,
y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, está hablando precisamente del ministerio de Pablo y Bernabé, después de que fueron enviados por la iglesia. Y aquí ahora los vemos a ellos haciendo lo mismo que la iglesia hizo por ellos para enviarlos. Dice versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando, y noten lo que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Noten lo que es la misión principal que ellos estaban haciendo. Confirmar los ánimos, exhortarles a permanecer en la fe, a decirles que es necesario que pasen por las tribulaciones. Y no solo eso, versículo 23, y constituyeron ancianos. Esa fue otra labor importante que hicieron Pablo y Bernabé. Constituir ancianos en cada iglesia. ¿Y cómo sigue? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Toda esta obra ministerial de Pablo y Bernabé que acabo de mencionar, la predicación del evangelio, confirmar los ánimos, exhortarles en la fe, constituir ancianos en la iglesia. Estas son cosas tan importantes en la vida de la iglesia, en el ministerio del Señor, que para ello también dice que ayunaron para hacer eso. Noten que no ayunaron por razones egoístas o esperando resultados inmediatos. No, hermanos, el ayuno no ha de hacerse por esas razones. No ha de hacerse tampoco porque un cierto grupo de la iglesia obliga a ayunar el viernes o durante cierto periodo de cuaresma o cualquier otro tiempo. Esas cosas no hay que hacerlas mecánicamente. Hay que disciplinar nuestra vida y eso es durante todo el año. Pero el ayuno es algo distinto. El ayuno se debe hacer cuando uno se siente impelido o guiado por el Espíritu a hacerlo con un fin espiritual. Debo disciplinarme a mí mismo siempre, pero debo ayunar solamente cuando el Espíritu me guíe a hacerlo. Cuando me haya empeñado en algún propósito espiritual importante, no según reglas, sino porque siento que existe una necesidad especial de concentrarme enteramente con todo mi ser en Dios. Eso, hasta aquí, lo que tiene que ver con las motivaciones del ayuno. Y ahora pasemos a las formas de ayunar. Hay una forma que es equivocada y hay una forma que es adecuada. El modo equivocado de ayunar, leemos allí en nuestro texto, dice el Señor Jesucristo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es evidente que al hacerlo de esta forma, la gente se daba cuenta que se dedicaban al ayuno. Ellos lo hacían con ese propósito, dice allí, para ser vistos de los hombres. No se lavaban la cara ni ungían la cabeza. Algunos de ellos incluso iban más allá. Se desfiguraban la cara y se ponían ceniza sobre la cabeza. Deseaban llamar la atención hacia el hecho de que estaban ayunando y por ello tenían aspecto triste, infeliz, y todo el mundo los miraba y decía de ellos: esta gente dedica mucho tiempo al ayuno. Lo hacían con ese propósito. Es una persona muy espiritual, mírenlo ahí, se está sacrificando y sufriendo por devoción a Dios. Y nuestro Señor condena esa actitud y sus consecuencias. Para Él, cualquier forma de anunciar el hecho de que lo estamos haciendo o llamar la atención sobre nosotros mismos, sobre aquello que estamos haciendo, es completamente reprensible, como en el caso de la oración y como en el caso de la limosna. Ustedes recordarán, cuando deis limosna, no lo hagas para ser visto. Cuando oréis, no proclaméis que lo hacen. Igual sucede con el asunto del ayuno.
No hay que ir tocando trompeta para proclamar lo que uno hace. No hay que detenerse en las esquinas de las calles ni en lugares prominentes en la sinagoga cuando se ora. Del mismo modo, no hay que llamar la atención al hecho de que se está ayunando. Pero estamos no solo ante el problema del ayuno. Es un principio que abarca toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana. Siempre las personas, cuando hacen algo y algo que es bueno en sí mismo, por lo general existe la tendencia a llamar la atención en aquello que hacen. Lo mismo hacían los escribas y fariseos con sus vestimentas, ¿verdad? Lo hacían allí, se vestían de esa manera para llamar su atención sobre las vestiduras. El punto es, hermanos, que nada, ni las vestimentas, ni los ayunos, ni las largas oraciones que una persona puede hacer, ni las limosnas que se dan en público, nada de eso ha de hacerse para llamar la atención. El problema está cuando las personas hacen todas estas cosas para atraer la atención sobre sí. Dice allí, como cristianos deberíamos desear todos no ser como mundanos y ser sin embargo al mismo tiempo nunca debemos llegar hasta tal punto de decir que lo que realmente indica que somos cristianos es que ayunamos. Esa sería una forma equivocada de hacerlo. Aquí estoy diciendo que el ayuno, aunque es algo bueno y meritorio en sí mismo, algo en cierta manera admirable, no es algo que realmente indique que una persona es un verdadero cristiano. Como cristianos deberíamos hacerlo, pero no para llamar la atención. La recompensa sería la misma que en el caso de los métodos falsos. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La gente considera que los que ayunan de esta forma son muy espirituales y que son gente excepcionalmente santa. Obtendrán la alabanza de los hombres, pero eso es todo lo que van a recibir y nada más. Porque como dice el Señor Jesucristo, que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y ahora entonces llegamos a la forma adecuada de ayunar. Habiendo dicho cuál es la forma equivocada, aquella de llamar la atención sobre la persona, sobre sí, ¿cuál es la forma adecuada? Digámoslo primero en forma negativa. Lo primero que no significa hacer todo el esfuerzo posible para no ser como los fariseos. Muchos piensan esto porque nuestro Señor dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Dicen que no solo no debemos desfigurar el rostro, sino que debemos hacer todo el esfuerzo posible para esconder el hecho que estamos ayunando e incluso tratar de dar la impresión opuesta. Pero eso es un malentendido total. Tampoco se trata de eso. Estamos hablando principalmente del corazón. No había nada excepcional en el hecho de lavarse el rostro y ungirse la cabeza. Eso era un procedimiento que normalmente todos hacían cuando ayunaban. Lo que nuestro Señor dice aquí es, cuando ayunéis, sé natural. Sé natural. No tienes que estarlo diciendo, pero tampoco tienes que aparentar lo contrario. Sé natural. Tenga por seguro que cuando Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus vestidos y ayunaron luego de la derrota ante Ai, ellos no se lo propusieron hacer, sino que surgió naturalmente en ellos. Igual en el caso de Nehemías, cuando escuchó la noticia sobre la destrucción de Jerusalén. Y ni se diga del Señor Jesucristo, del cual la Escritura dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En esos ayunos que menciona Pablo en su currículum ministerial, no parecen haber sido buscados a propósito, sino que Dios en su providencia los condujo a tales circunstancias. Esto es algo natural, algo por lo cual el Espíritu Santo guía a una persona a hacerlo. No es algo buscado a propósito. El principio de nuestro Señor siempre es este.
olvídense de los demás siempre. Olvídense en el sentido de traer la atención sobre ellos. A fin de no parecer tristes, no hay que ir con sonrisas estereotipadas tampoco o aparentes. Hay que olvidarse del rostro, hay que olvidarse de uno mismo, hay que olvidarse por completo de los demás. Lo equivocado es ese interés por las opiniones ajenas. No hay que preocuparse por la impresión que causa. Hay que olvidarse y entregarse totalmente a Dios. Es ocuparse solo de Dios y de buscarle a Él en oración. Es necesario preocuparse solo de su gloria y su honor. Si nuestra preocupación mayor es agradar a Dios y glorificar su nombre, no tendremos ninguna dificultad entonces en indicar cuándo hemos de ayunar. Nosotros no estamos aquí para promover ayunos, para decirles tal día tienen que ayunar. Eso es algo a lo cual el Espíritu Santo, cuando tenga un fin o un propósito espiritual, los va a guiar. Si se ha olvidado de sí mismo, se ha entregado completamente a Dios, el Nuevo Testamento dice que el hombre sabrá cómo comer, beber y vestir, porque lo hará todo para la gloria de su Padre. Dice allí el Señor Jesucristo, terminando, que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Lo único que importa es que seamos justos delante de Dios, que en realidad nuestro mayor esfuerzo y nuestra mayor búsqueda sea por agradarle, que esa sea nuestra mayor preocupación antes que aparentar una vida de piedad. La recompensa llegará, sus promesas nunca fallan. Pero antes de terminar, hermanos, también quisiera que viéramos el texto que leyó el hermano Raúl al empezar en Isaías capítulo 58, porque a lo que el Señor Jesucristo más le preocupaba era el asunto de las motivaciones. Era la forma en que los fariseos estaban haciendo sus ayunos y el pueblo de Israel al seguirlos. Isaías capítulo 58. Permítame buscarlo, 58, versículos 3 en adelante. Aquí tenemos, vendría a ser un texto paralelo de lo que leemos en Mateo 6, en las palabras del Señor Jesucristo. Dice aquí en Isaías 58, 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Noten lo que estábamos diciendo hace un momento. Muchas personas ayunan esperando negociar, canjear con el Señor, ¿no es cierto? Esperan recibir una bendición material o física del Señor. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ahora Dios les sale a deber a ellos, porque ellos según hicieron cosas muy buenas para llamar su atención y Dios no les hizo caso. Dice allí, he aquí que en el día de vuestro ayuno, aquí entonces Dios le responde, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ahí está el problema con ese tipo de ayunos. Buscar vuestro propio gusto, buscar cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? Estas personas se creían muy santas por el hecho de que hacían ayunos y largas oraciones, pero en realidad su impiedad sobrepasaba todo eso. Eran personas muy duras, hostiles contra sus trabajadores, contra sus criados, contra los demás. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese, hermanos,
esa es la queja que ahora tiene Dios contra su pueblo. El pueblo empezó quejándose, diciendo, Señor, nosotros hemos hecho esto y aquello y tú no nos escuchas, no nos respondes. Ellos esperaban una respuesta inmediata y termina Dios más bien quejándose con ellos y diciéndoles, es que ese no es el ayuno que yo les he pedido. Ustedes lo hacen por motivaciones equivocadas, lo hacen de formas totalmente erróneas. Y aparte de eso, sus vidas están llenas de perversidad y de maldad. No ese es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero es una vida de piedad, una vida que viene como resultado de haber sido resucitados, regenerados en el Espíritu Santo. Como dice ahí, que partas tu pan con el hambriento, que albergues a los pobres en casa, que curas al desnudo. Y esto me recuerda, hermanos, dicho sea de paso, y quiero terminar con esto, Mateo 25, 31. Miren cómo dice el Señor Jesucristo. Acordémonos de lo que vimos en Isaías, y mire lo que dice el Señor Jesucristo. Está hablando aquí del gran juicio, el juicio de las naciones. Dice Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Noten, dicho sea de paso, antes de seguir la lectura, el reino había sido preparado para ellos, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ellos no van a entrar a ese reino por causa de ellos, por razón de ellos, por razón de sus buenas obras o de sus ayunos o de sus oraciones. No, entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Versículo 35. ¿Y cómo saben que ustedes estaban preparados desde antes de la fundación del mundo? Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Este es el verdadero ayuno. Noten que entrar al reino de los cielos no depende de hacer todas estas cosas. Eso ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero el que va a entrar al reino de los cielos se evidencia por tener una vida de piedad como esta. Y este es el verdadero ayuno. No es consecuente para un cristiano tener una vida, una apariencia de piedad, ayunar tantas veces a la semana o al año, y hacer largas oraciones y sin embargo tener una vida de impío. Eso no es consecuente. Lo consecuente es vivir lo que somos, una vida de piedad. El ayuno, como les dije, claro que sí, el ayuno es una práctica muy buena y de gran valor, pero solamente cuando se hace con fines y propósitos espirituales y cuando nos vemos guiados por el Espíritu para hacerlo. Y tú, amigo que escuchas este sermón, no te equivoques, no pienses que ayunando o ejerciendo cualquiera de las disciplinas cristianas vas a lograr la aprobación delante de Dios. No, todo lo que necesitas es a Jesucristo. Lo demás viene como resultado de haber creído en Él. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te alabamos, Señor. Te exaltamos por la grandeza de lo que tú eres. Y también, Señor, porque no nos dejas sin tu palabra, sin tu testimonio.
Gracias te damos, Señor, por instruirnos en este tema, que lamentablemente para muchos de los cristianos hoy día es desconocido. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, oh Dios, que seas tú el que nos guíe en nuestra vida espiritual. Que no dependamos de ayunos o de ciertas oraciones o de ciertas costumbres y disciplinas, sino que dependamos de ti, de tu Espíritu Santo para hacerlo. Pero te rogamos, Señor, en tu gracia, que si nos guías a hacer estas cosas, que sea para fines y propósitos espirituales. Te rogamos, oh Señor, perdona tanta maldad que hay en nosotros. Guíanos, Señor, a la verdadera fe, a la verdadera vida espiritual. Te suplicamos también por aquellos que aún están sin Cristo, para que vengan a Él, no basados en sus méritos, ni en nada que puedan hacer, porque no hay nada bajo el cielo que puedan hacer, solamente confiar en Jesucristo, para su bien, para su vida. Te lo suplicamos, Señor, en su santo nombre y para tu gloria. Amén.